Estudiando el Verbo presenta el repaso de lección de esta semana, la lección número 13, el descanso supremo. Sean ustedes bienvenidos, cada uno de ustedes. Sin duda es un privilegio tenerlos en esta hora. Y esta lección es para el 25 de septiembre del año 2021. Quiero decirles que estamos grabando este video este viernes ya, ¿sí? Donde las horas santas se están presentando, se ha ocultado el sol y estamos muy contentos porque el Señor en esta hora nos otorga por la fe en Cristo un descanso. Pero el descanso que vamos a estudiar en esta hora es un descanso supremo, ¿verdad? Para ello quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, ¿sí? Y vayamos a la cita de memoria, al versículo de memoria que como cada semana tenemos que aprenderlo. Y ese se encuentra en 1 Corintios 2:9. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia, en 1 Corintios 2:9, donde se encuentra el punto central de esta lección. ¿Qué dice la palabra de Dios? Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos revela que hay cosas que ningún ojo humano ha visto, y hay cosas que ningún oído escuchó, y estas cosas que ningún ojo ni oído escuchó son cosas, ¿verdad?, que Dios ha preparado para los que le aman. Así que vamos entonces a entrar a la lección en esta hora, no sin antes, como siempre, orar. Quiero invitarles para que cierren sus ojos y inclinen su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre, cuán agradecidos estamos, Señor, porque hasta aquí, sin duda, tú nos has dirigido, tú nos has ayudado, tú nos has bendecido. Y en esta hora, Padre eterno, queremos suplicar que tu Espíritu Santo nos revele, nos ayude, cómo podemos tener ese descanso supremo. Gracias por escucharnos, Señor, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. El descanso supremo. En el gran conflicto también se desata a un nivel más personal. Todos nosotros, de manera individual, enfrentamos los desafíos de la fe en nuestra vida diaria. Y si no vivimos hasta la segunda venida de Jesús, también enfrentaremos la muerte. Y esta semana repasaremos cómo podemos descansar en Jesús frente a los conflictos globales y a nuestro futuro personal incierto, ¿verdad? Al echar un vistazo al mundo que nos rodea, no podemos dejar de notar que nos encontramos inmersos en un mundo que agoniza. Sí, vemos sufrimiento, vemos injusticia, vemos guerras, vemos gente criminal, vemos gente
que le tiene mucho amor al dinero. Vemos gente que no saben hacia dónde va. Vemos lágrimas, enfermedad, etcétera, ¿verdad? Esto nos indica que se están cumpliendo rápidamente los eventos predichos para el fin. Nos metamos ante graves problemas, tanto individual como colectivamente, hasta que alcancemos el supremo descanso en Cristo, ¿verdad? Podemos tener descanso aquí y ahora. Esta respuesta, sin duda, vamos a responderla a lo largo de este repaso. Vamos a ir viendo o vamos a conocer lo que el futuro nos depara si nosotros vamos a Cristo. Vamos a ver el descanso en un futuro glorioso, el descanso en medio de los problemas, el descanso en el trabajo para Dios, el descanso en la esperanza y por último el descanso supremo. ¿Me acompañan? Bien. Vamos pues al primer punto. ¿Tendremos un futuro glorioso? ¿Tenemos un descanso en el futuro glorioso? ¿Ah? Sin duda sí. En el libro de Apocalipsis, donde este libro significa revelación, en el capítulo 1, versículo 1, miren lo que dice la palabra de Dios. Dios nos revela a través de Jesucristo las cosas que han de suceder, ¿verdad? Y las revela a sus siervos, las cosas que han de suceder pronto. Las cosas que han de suceder pronto. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? ¿Verdad? ¿Qué significa esto? ¿Qué significan las cosas que han de suceder pronto? Lo primero que tenemos que saber en esta lección, y no solamente en esta, sino en nuestra vida, que Satanás es un enemigo vigilante e incansable y que no duerme. Sabe que tiene poco tiempo y obrará hasta el fin mediante toda clase de engaño para atraer a las almas a su trampa y arruinarlas. Y el ángel White dice: tengo un mensaje para ustedes, basándose en lo que dijo Jesús antes de ser llevado preso, cuando estuvo en este mundo, antes de ser llevado a la cruz. Le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué tenemos que hacer para no pensar en la tragedia, ¿verdad? En la tristeza, que podemos, en la que podemos ser probados en este mundo? Velad y orad para que no entremos en tentación, dice Jesús. No debemos permitir, dice ella, que el diablo se interponga entre nosotros y Cristo, pues de lo contrario les gustarán las cosas que son de los hombres y no las cosas de Dios. Si nuestra fe, dice ella, es genuina, producirá obediencia. Dios no nos ordena que hagamos que no hagamos, ¿verdad? Algo que no podamos hacer. Al contrario, Dios nos otorgará fortaleza a cada alma creyente y confiada. Y se nos exhorta ahí en su matinal, ¿verdad?,
Alza tus ojos, página 18. A que alimentemos el amor de Jesús en nuestro corazón y nos respetemos unos a otros porque Cristo dio su vida por todos nosotros. Toda alma es preciosa a la vista de Dios. Es algo maravilloso, ¿verdad? Ser recordados y protegidos cada hora por Él, dice Elena G. de White. Ahora, en este primer punto, donde tenemos nosotros o esperamos en el futuro un descanso glorioso y donde nos revela Jesucristo las cosas que han de suceder pronto, según lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Esto nos habla de una visión del fin, ¿verdad? El apóstol Juan, a quien Jesús le revela por medio de su espíritu las cosas que han de suceder, se encontraba en la isla de Patmos, una isla árida, rocosa, en el mar Egeo. Había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar allí a los criminales, pero para el siervo de Dios esa lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo. Allí, alejado de los bullicios y actividades de la vida y de sus intensas labores de años anteriores, disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y de los ángeles del cielo, y de ellos recibió instrucciones para guiar a la iglesia de todo tiempo futuro. De todo tiempo futuro. ¿Verdad? Entre los riscos y rocas de Patmos, Juan mantuvo comunión con su Hacedor. Repasó su vida pasada y al pensar en las bendiciones que había recibido, la paz llenó su corazón. La paz llenó su corazón. Dice Elena G. de White en Hechos de los Apóstoles, página 456. Él tenía ya asegurado un descanso, el descanso de un futuro glorioso. ¿Verdad? Descanso de un futuro glorioso. Y se le ordenó que escribiera 7 cartas, una para cada iglesia de Asia, a través de estos mensajes se le reveló el futuro de la iglesia. Posteriormente se le mostraron eventos finales que desembocarían en un futuro glorioso, el descanso eterno en la tierra nueva junto a Dios. Quiero invitarles para que vayamos a la Biblia, Apocalipsis 22, al capítulo 22. Vamos al último libro de la Biblia, al capítulo 22. Vamos al versículo 1 hasta el versículo 5. Noten lo que nos revela Dios a través de su siervo. Después me mostró un río límpido de agua de vida. Era resplandeciente como el cristal y salía del trono y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Allí no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella, y sus siervos lo adorarán y verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Allí no volverá a haber noche, no hará falta la luz de ninguna lámpara ni la del sol, porque Dios, el Señor, lo iluminará y reinarán por los siglos de los siglos.
qué maravilloso futuro, qué maravilloso futuro glorioso nos espera, ¿verdad? Y entonces, esto significa entonces un descanso supremo, ¿verdad? Un descanso supremo. Hoy podemos descansar sabiendo que Dios conoce el futuro, controla la historia y nos ha preparado un futuro de paz y prosperidad eterna. ¿Podemos descansar hoy? Sí, porque nos espera un futuro glorioso, ¿verdad? ¿Qué necesitamos nosotros para poder descansar y tener esa esperanza? Necesitamos fe. Necesitamos permitirle al Espíritu Santo que llene nuestras vidas, ¿verdad? Que llene nuestras vidas, y a pesar de la tragedia, a pesar de los problemas de este mundo, nosotros caminar junto a Jesús, porque en Él hay seguridad, hay paz y esperanza. Vamos a pasar al punto número 2, descanso en medio de los problemas. Descanso en medio de los problemas. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 24, versículo 8, donde Jesús nos revela señales, ¿verdad? Donde Jesús nos revela los problemas que vamos a enfrentar antes de recibir ese descanso supremo, ¿verdad? Antes de recibir ese descanso glorioso, ¿sí? Donde el apóstol Juan nos revela que vamos a estar, ¿sí?, junto a Dios y al Hijo de Dios, ¿verdad? Donde no habrá noche, sino solamente día. Ya no tendremos que preocuparnos por lo que vamos a comer, ¿verdad?, lo que vamos a vestir, ¿verdad?, sino solamente tenemos que confiar, ¿sí?, en Dios. En Mateo 24 Jesús pintó un cuadro esquemático de los eventos que ocurrirán hasta su segunda venida. Y es un cuadro realista, lleno de problemas y tribulaciones, pero que apunta a un magnífico final. Por un lado, el mundo está siendo convulsionado por diversos desastres. Por otro, Él quiere que seamos fieles a Dios. Vamos a sufrir desprecios y persecución, ¿sí?, por aquellos que no aman a Dios, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 24, versículo 9. Mateo, capítulo 24, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Miren lo que dice. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados, y los matarán, y todos los herirán por causa de mi nombre. ¿Habrá persecución? Efectivamente. Habrá persecución para todos aquellos que alaban y glorifican el nombre de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Habrá persecución? Sí, habrá persecución. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas va a tomar
venganza, va a tomar las mentes de aquellos que no aman a Dios y seremos señalados como culpables de todos los desastres, de todas las calamidades que vengan al final de los tiempos, al final del tiempo de gracia, ¿verdad? Jesús quiere que descansemos confiadamente en su amor, incluso cuando todo a nuestro alrededor se caiga a pedazos. ¿Crees poder hacer esto? ¿Crees poder descansar en medio de los problemas? Jesús dice en Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores, ¿verdad? Todo lo que describe Jesús en el capítulo 24 nos llena quizás de aflicción. Sin embargo, en ese mismo capítulo, ¿sí?, nos da la esperanza en medio de los problemas, ¿verdad? Y Jesús, repito, quiere que descansemos confiadamente en su amor. Él vendrá por nosotros de forma inesperada pero segura, ¿verdad? Ya leímos ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, ahí en los versículos del 1 al 3, lo que él dice: no se turbe vuestro corazón, creen ustedes en Dios, creen también en mí, ¿verdad? Y nos asegura ahí que va a regresar y estaremos con él para siempre, ¿verdad? Él vendrá por nosotros, como ya dije, de forma inesperada, pero segura y real. Vamos nuevamente al Evangelio de Mateo, al capítulo 24, y veamos qué es lo que dice Jesús acerca de esto. 24, versículo 27, ¿verdad? Dice: ay de ustedes, Mateo capítulo 24, versículo 27, porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale de oriente y puede verse hasta el occidente, ¿sí? Su venida, dice Juan el revelador, ¿verdad?, el discípulo amado, que ahí en Apocalipsis 1:7, que todo ojo le verá, ¿verdad? Por eso, basado en esto que dijo Jesús, ¿verdad?, entonces vemos que la venida de nuestro Señor será como el relámpago que sale de oriente y puede verse hasta oriente, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que todo ojo le verá, porque todo ojo le verá, ¿verdad? Y el versículo 30 y 31, miren lo que dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes de los cielos con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y de los cuatro vientos, desde un extremo al otro del cielo, ellos juntarán a sus elegidos. Qué promesa tan maravillosa, ¿verdad? Qué promesa tan maravillosa, ¿sí? En medio de los problemas, Jesús nos revela esto que sucederá, ¿verdad? Necesitamos confiar plenamente en las promesas de Jesús. Quiero invitarles para que vayamos entonces al tercer punto, y quiero que se encuentra en Apocalipsis 14:7. El descanso en el trabajo para Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 14:7. Este es un mensaje, ¿sí?, que nos da el Señor, ¿sí?,
donde efectivamente el primer ángel nos dice: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas. Y nosotros vamos a descansar en Cristo, y nuestra espera no debe ser una espera ociosa. Somos llamados, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 14:7, a proclamar el Evangelio al mundo, a anunciar el juicio y a invitar a todos a adorar al Creador. Apocalipsis 14:7, vamos rápidamente para que podamos entender bien esto. Apocalipsis 14:7. En el contexto de esta cita, miren lo que dice: luego vi otro ángel. Ángel puede significar malak, es la palabra que se utiliza para ángel, ¿verdad? Pero esta palabra puede significar un ángel literal, pero también puede significar un mensajero o una persona especial que Dios le encarga dar un mensaje, ¿verdad? Un mensaje, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice Apocalipsis 6. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo y tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. ¿Sí? El descanso que nosotros tenemos en Cristo como cristianos, ¿sí?, no siempre debe ser ocioso, ¿verdad?, sino el descanso en el trabajo para Dios tiene que ver con un llamado que Dios hace, ¿verdad?, para proclamar el evangelio al mundo, anunciar el juicio e invitar a todos a adorar al Creador. Hoy en día, muchas iglesias en el mundo han apostatado de la fe, ¿verdad?, pero muchos miembros de esas iglesias son cristianos sinceros que necesitan recibir este mensaje, ¿sí? Entonces, en medio de nuestro descanso en Cristo, tenemos que proclamar el evangelio al mundo, a todas esas iglesias caídas que hoy en día han apostatado de la fe, ¿verdad? Tenemos que invitar a todos a adorar al Creador. Mientras que los que trabajamos fielmente para Dios tenemos descanso en Él, los que trabajan para el enemigo no tienen descanso ni de día ni de noche, ¿verdad? Vayamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, dice: el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que acepte llevar la marca de su nombre. Tenemos que proclamar este mensaje porque muchos están confiados y han sido engañados por el enemigo, ¿sí? Y les han hecho creer que no necesitamos proclamar nada, que ya Jesús hizo todo el trabajo de expiación, ¿sí?, y que nosotros ya no necesitamos hacer nada, que solamente tenemos que esperar a recibir los beneficios de lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso es un engaño tremendo. Por eso hay que decirles que no tendrán ni descanso ni de noche los que trabajan para el enemigo. Y Apocalipsis 18 se nos invita
En Apocalipsis 18 se nos invita a salir ya de Babilonia, ¿verdad? Un cuarto ángel que tiene gran poder, ¿verdad? Y que ilumina toda la tierra, y nos dice que ha caído Babilonia y que se ha convertido en refugio de demonios. ¿Quién es Babilonia? Babilonia la integran todas las iglesias que han violado la ley de Dios, que han apostatado de la fe, ¿verdad? Y se han convertido, dice Apocalipsis 18, ¿verdad? Se han convertido en refugio de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y está habitada toda clase de aves inmundas y aborrecibles. Eso significa Babilonia, ¿verdad? Como Jesús dijo, ¿verdad? Como Jesús dijo, proclamar el Evangelio eterno no está exento de problemas, ¿verdad? Si cuando nosotros proclamemos las grandes verdades, sin duda va a haber problemas, sobre todo si proclamamos el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? El tercero y cuarto ángel, va a haber problemas, ¿verdad? Sin embargo, podemos regocijarnos en que nunca habrá una situación en la que Cristo no nos brinde ayuda inmediata hoy, esperanza para el mañana y la promesa del descanso supremo en Cristo por toda la eternidad. ¿Vale la pena llevar el mensaje? ¿Sí? Mientras descansamos en Cristo, desde luego que sí, ¿verdad? Dios proveerá, ¿sí?, las fuerzas, proveerá los recursos financieros, ¿verdad? Dios proveerá todo lo que necesitemos para llevar o para hacer esa obra, ¿sí?, que nos beneficiará a cada uno de nosotros de forma personal, ¿verdad? Ahora, vamos al cuarto punto rápidamente. El descanso en la esperanza. El apóstol Pablo, ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nos dice: hermanos, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que nos pongamos tristes, como los otros que no tienen esperanza, ¿verdad? ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Es interesante esta parte, estimados amigos, hermanos, porque hay muchos que no conocen de la palabra de Dios y por lo tanto viven sin esperanza. El apóstol Pablo, al hablar de la venida del Señor, nos dice en el versículo 14: así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Hay esperanza para los que murieron. Sí hay esperanza, ¿verdad? En eso consiste el descanso, ¿sí? En eso consiste el descanso que nos brinda Cristo, en que tengamos esperanza, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 15? Les decimos esto como una enseñanza del Señor. ¿Cómo?
Les decimos esto, dice el apóstol Pablo, como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Podremos ver a nuestros seres queridos cuando Cristo venga a las nubes de los cielos. Claro. Y eso nos da esperanza. Eso nos ayuda a descansar. Eso nos llena de alegría, ¿verdad? Eso nos llena de infinita felicidad, ¿verdad? ¿Qué ocurre con los que duermen? Es decir, con los que están muertos. ¿Disfrutan ya del descanso final prometido de Dios? La Biblia habla de la muerte como un sueño, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al Evangelio de Juan, al capítulo 11, versículo 11. Rápidamente vamos a ver por lo menos dos citas para poder responder a esta pregunta. Juan capítulo 11, versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Voy para despertarlo. La Biblia habla de la muerte como un sueño, ¿verdad? Y en Jesús hay poder para despertar a los que duermen. Es decir, hay poder para resucitar a los que duermen, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 11:30? 1 Corintios 11:30. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto, ¿verdad? Muchos han muerto. Hay esperanza para los que viven como muertos, aun cuando están vivos, ¿verdad? Hay esperanza, ¿verdad? El apóstol Pablo advierte a todos aquellos que están vivos, pero están muertos a la vez espiritualmente, a que recapaciten, ¿verdad? A que recapaciten y permitan ser disciplinados por Jesús, para que no seamos condenados junto con el mundo, dice el versículo 32. ¿Verdad? Ahora, sin lugar a dudas, la muerte es un descanso. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, miren lo que dice. Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 13. Entonces oí una voz que venía del cielo, el cual decía, escribe, de aquí en adelante, bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice, sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan, ¿verdad? Descansarán de sus trabajos los que duermen, ¿verdad? Porque sus obras le acompañan. Sin embargo, no es el descanso eterno, ¿verdad? No es el descanso eterno, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos a Salmos, al capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? En la muerte no hay memoria de ti, en el sepulcro no hay quien te alabe, ¿verdad? No hay quien te alabe. Para muchos, la muerte, para los que no conocen la palabra de Dios, la muerte tiene otro significado,
¿verdad? No vamos a entrar en eso, porque al contrario, queremos invitar a todos aquellos que tienen una idea diferente a lo que Jesús dice acerca de la muerte, ¿sí? Y quienes descansarán, ¿verdad? Y quienes despertarán, unos para vida eterna y otros para condenación y vergüenza eterna, ¿verdad? En muchas tumbas vemos grabadas las letras RIP, que significa descansa en paz. Los creyentes que ahora duermen descansan en la esperanza de ser despertados un día por su Señor, ¿verdad? Un día por su Señor. Ese es un tema que tenemos que estudiar de manera especial más adelante, ¿verdad? Porque tiene que ver con una creencia, ¿sí?, que el enemigo de las almas ha insertado en la mente de muchas personas en el mundo. La creencia de que muchos se van directamente al cielo, o que muchos, en otras palabras, la inmortalidad del alma, ¿verdad? La inmortalidad del alma. Pero la Biblia nos dice que muchos que fueron llamados al descanso descansan en la esperanza de la venida de Jesús, en la segunda venida de Jesús, cuando Él llame, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí?, que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Vayamos al último punto de la lección: el descanso supremo. El apóstol Pablo, ahí en Filipenses 4:4, nos exhorta, nos llama y nos dice que nos regocijemos en el Señor siempre. Y otra vez nos dice, regocíjense. Supón que emprendes un viaje a un lugar donde nunca antes has estado, ¿verdad? No tienes instrucciones, mapa físico, GPS, ni móvil para consultar un mapa electrónico. ¿Sería un viaje relajante o el estrés te impediría hallar el descanso durante el viaje? Afortunadamente Dios nos ha dado un mapa claro e instrucciones precisas para alcanzar la meta que nos ha propuesto: el descanso supremo, junto a Él por toda la eternidad. Por eso el apóstol Pablo nos invita a que estemos siempre alegres y que tengamos esa esperanza, ¿verdad? Que siempre estemos regocijándonos en el Señor. Más allá de nuestra situación actual, de las pruebas que enfrentemos, si permanecemos en Dios, si permanecemos en Cristo, en su bondad y su amor y en su sacrificio en la cruz por nosotros, podremos regocijarnos en Él y tener paz para nuestra alma cansada. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 8 del libro de Romanos, enfatiza eso, y esto lo voy a leer para todos aquellos que muchas veces, aún estando dentro de la iglesia, tienen dudas de la forma en que pueden mantenerse salvos, ¿verdad? Miren lo que dice. Por tanto, ahí en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad?
Si nosotros permanecemos en Cristo, podemos disfrutar del descanso hoy, ¿verdad? Porque el descanso supremo, sin duda, será cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Elena G. de White, en su libro Deseado a todas las gentes, página 586, nos advierte de ese descanso supremo para que tengamos esperanza por medio en la fe en Cristo, diciendo: Cristo va a venir en las nubes y con grande gloria. Le acompañará una multitud de ángeles resplandecientes y vendrá para resucitar a los muertos y para transformar a los santos vivos en gloria. Vendrá para honrar a los que le amaron y guardaron sus mandamientos, ¿verdad? Esa sin duda será una de las condiciones para que podamos nosotros hacer realidad esta esperanza, ¿verdad? Vendrá para honrar a los que le amaron y guardaron sus mandamientos y para llevarlos consigo, así como lo prometió ahí en Juan capítulo 14, versículo 2, ¿sí? Donde dice que Él vendrá otra vez, ¿verdad? Sigue diciendo ella: no los ha olvidado ni tampoco ha olvidado su promesa. Ya dije, promesa que se encuentra ahí en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 1, del 1 al 3, ¿verdad? Cuando miramos a nuestros muertos, podemos pensar en la mañana en que la trompeta de Dios resonará, como dice ahí el apóstol Pablo, ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Aún un poco más y veremos al Rey en su hermosura. Un poco más y enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Un poco más y nos presentará sin mancha delante de su gloria con alegría, de acuerdo a lo que dice Judas 24. La pregunta es: ¿encontrará Jesús una iglesia, ¿verdad?, sin mancha ni arruga cuando Él venga? ¿Estaremos preparados para ese encuentro con Jesús? Hoy es el tiempo, hoy es el momento para que nosotros podemos empezar a disfrutar de ese descanso que Jesús nos da a través de sus promesas, de su palabra, ¿verdad?, a través de todo lo que nos revela el Señor en su palabra. Hemos terminado, estimados amigos, hermanos, esta lección tan especial, el descanso en Jesús. Quiero terminar con estas palabras que sin duda nos van a ayudar para que podamos ir creciendo en la fe y permanecer en Cristo. ¿Sintió alguna vez que estaba en medio de una gran batalla, una especie de lucha entre el bien y el mal? Y nos sentimos así porque, bueno, en verdad, sin duda estamos en una gran batalla. Por eso, en la confusión de los eventos, podemos fácilmente perder el cuadro general del plan de Dios que estableció para este mundo. Las guerras, la agitación política y los desastres naturales pueden causarnos terror y desamparo. Pero la orientación profética de Dios puede ayudarnos a tener un panorama general de hacia dónde estamos yendo y cómo llegaremos allá. Y lo único que se nos pide es que confiemos en Dios, que confiemos en Cristo para que nos guíe en este camino hacia la Canaán celestial. Muchas gracias porque
se mantuvieron con nosotros a lo largo de este trimestre que hoy termina. Les esperamos para que continúen con nosotros en este estudio de la palabra de Dios y podamos crecer por medio de la palabra, ¿sí? En la fe. La siguiente lección para el cuarto trimestre de este año 2021 se titula La verdad presente en el libro de Deuteronomio. Esperamos contar con su presencia. Hasta pronto. Dios les bendiga.